¿Qué tal? Bienvenidos a la Coordinadora Republicana Bajo el Volcán. Mi nombre es José Mario Azalde. Gracias por seguirnos. El día de hoy tengo como invitado, bueno, para mí es un honor, al doctor Víctor García Toma. Doctor García Toma ha sido presidente del Tribunal Constitucional, miembro del Tribunal Constitucional, ministro de Justicia y connotado constitucionalista, una autoridad en la materia. Doctor García Toma, ¿cómo se encuentra? Muy bien, muchísimas gracias, José, por la invitación. Muy reconocido. Gracias. Doctor, justamente conversábamos antes de iniciar este pequeño programa. Voy a poner el cronómetro para que luego producción no me diga que me pasé con el tiempo. Estábamos conversando con respecto a un personaje para mí representativo. Tuve la oportunidad solamente de conocerlo. Bueno, dos veces lo vi. Dos veces lo vi. Una vez cuando era estudiante en un congreso en Arequipa y la segunda vez fue en Lima en un restaurante. Estamos hablando del doctor Javier Vallerriestra, connotado tribuno, ¿no? Él mismo afirmaba que ante todo él era un abogado, ¿no? Y usted mencionaba, qué pena que no está, aparece el registro de una de sus alegatos, ¿no? De uno de los casos que él llevó, que usted me decía que fue pues una obra digamos, de defensa judicial impresionante, ¿no? Yo le mencionaba en el caso de los que están disponibles, el de Cecilia Valenzuela con Jorge Bufareche, ¿no? Que está en el YouTube, ¿no? Una pieza también interesantísima. ¿Qué recuerdos tiene usted, doctor García Toma, por el doctor Vallerriestra, ¿no? Un personaje indudablemente polémico, ¿no? Yo diría que un jurista, un abogado litigante, un parlamentario brillante, un polemista de polendas y además un demócrata, ¿no es cierto?, a carta cabal, un hombre que desde muy joven abrazó las ideas de Aya de la Torre y eh, tiene pues pasajes hermosos. Por ejemplo, su paso por la Asamblea Constituyente en el periodo 78-79 fue brillante. Gracias a él se incorporó en el texto del 79 la jurisdicción supranacional, el Tribunal de Garantías Constitucionales. No tuvo la suerte de poder crear la figura del defensor del pueblo, pero finalmente logró incorporarla como una función del Ministerio Público. En la Constitución vigente se retomó la idea de Vallerriestra. Todo lo referido al tema de la extradición, tema que él conocía mucho, incluso tiene obra publicada. Buena parte del catálogo de derechos fundamentales contó con su valiosa y activa participación, ¿no? Entonces, fue una figura emblemática en la Asamblea Constituyente. Años después, yo tengo viva varios alegatos o varias conferencias. Una de la que hablábamos, la del caso Liberona, este dirigente comunista chileno que se encontraba que tenía residencia en el Perú, que estaba siendo perseguido por la dictadura. ¿Eso es en la Y él década de tuvo, los 70? esto fue en la década de los 80, 80. sí, 80, sí. Pero la conferencia que yo más recuerdo fue una que llevó a cabo en el Colegio de Abogados de Lima. Él ingresó por la puerta lateral del colegio, lo acompañaban 3 personas que iban con un cargamento de libros. Él, como siempre, con la cabeza levantada, el mechón al viento y con la mano izquierda en señal de saludo, ¿no? Y luego, bueno, luego de las palabras de introducción, empezó en la conferencia y decía, por ejemplo, como decía Carlos de Secotac, el señor de la Vereda y Badrón de Montesquieu, tal cosa, sacaba el libro, ¿no es cierto?, que estaba en una montaña, una pila, lo leía y luego teatralmente lo tiraba, ¿no? Bueno, no de manera violenta, pero al piso. Sí. Y luego hablaba de John Locke en su libro Consejeros de Gobierno Civil, página tal, lo abría, leía la cita y otra vez lanzaba el libro al piso, ¿no?
habrá lanzado entre 10 o 12 libros. Fue una cosa teatral, escénica, extraordinaria. Y además, una muestra de erudición, porque se había leído los 12 libros, ¿no? Y no estábamos hablando de obras simples, ¿no? Digamos, obras emblemáticas del derecho constitucional. Terminó la conferencia y todos aplaudimos de pie. Esa vez yo quedé totalmente convencido de que él era el mejor abogado del Perú, ¿no? En ese momento. Y él ha hecho una, de la tradición, de la transmisión oral, seguramente su principal medio, ¿no? Sus discursos, sus defensas legales, sus alegatos. Pero también tiene alguna producción intelectual importante, ¿no? No es fecundo, pero hay cosas que vale la pena mencionarlas, ¿no? Como por ejemplo este librito, que creo que fue su tesis para graduarse de abogado, sobre la responsabilidad política del jefe de Estado, ¿no? No sé si usted tuvo la Sí, oportunidad claro. de leerlo, que ese me parece un libro muy interesante, ¿no? Y Javier Barriestra fue, creo, un abogado adelantado a su tiempo, ¿no? Y usted lo mencionaba muy bien con respecto a la inclusión de la justicia supranacional, y es algo que no se valora, ¿no? Yo no sé si porque Barriestra es aprista, pero no se reconoce eso, ¿no? Lo que ahora más bien pues es la moda de ciertos sectores, ¿no? Lo propuso, ¿no? Un aprista en el contexto de la Asamblea Constituyente, ¿no? O sea, él ya traía esas ideas de España, donde estuvo exiliado, ¿no? Así Eh, es. y fue ella de la Torre quien le pide, ¿no? Que escuchen a Javier y con las ideas que viene, y ese es otro de los tantos aportes del aprismo, que lamentablemente... Él ingresó muy joven al partido aprista en el 55, 56, tuvo un exceso de aprismo, él lo ha llamado, y tuvo un breve y fugaz paso por el movimiento de izquierda revolucionaria. Luego, digamos, se arrepintió de ese hecho, habló con Aya de la Torre, Aya de la Torre entendió el tema, lo reincorporó al partido y él escribió un artículo muy famoso en el diario La Tribuna, donde más o menos decía que era en un país como el nuestro era muy difícil ser aprista, pero era más aún complicado dejar de serlo, ¿no? y, Un artículo extraordinario. y el doctor Riestra, lo que usted, digamos, reivindica como su legado, básicamente es su trabajo como constituyente. Luego, me parece que fue diputado senador, o fue primero diputado y luego senador, Él comenzó su carrera política como regidor. como regidor de la Municipalidad de Lipa durante la gestión del doctor Luis Bedoya Reyes. Luego tuvo un exilio en España durante la dictadura de Velasco. A su reingreso se reincorporó a la lucha por los valores democráticos y la afirmación de sus ideas constitucionales. Ya hemos hablado de su brillante paso por la Asamblea Constituyente. Fue un fogoso y estupendo diputado de la República. Lo fue, creo, en 2 oportunidades más, y a la par de esa actividad ejerció y ejerce la profesión en 3 especialidades, porque él no solamente es constitucionalista, es penalista y además es un experto en Derecho Internacional Público. Tiene un tratado sobre la extradición, que no recuerdo si es de 2 o 3 tomos, pero que es lo que mejor se ha escrito en el Perú sobre el tema, ¿no? Entonces, y es un hombre encantador en cuanto, digamos, a una conversación, porque, bueno, ya Muy, saliéndonos del muy, ámbito muy galante, político y muy del ámbito galante, ¿no? jurídico, es un hombre, digamos, de, 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 de gran lectura, ¿no? Muy galante él, ¿no? Eh, Sí. ¿Cómo es posible que la política haya cambiado tanto, ¿no? De tener personajes excepcionales como el doctor Riestra a lo que tenemos ahora, ¿no? Yo sé que estoy cayendo en un error porque es como cuestionar la política en sí, cosa que no se debería hacer. La política es una necesidad, ¿no? El gobierno de la sociedad es una necesidad. Pero el perfil del político, ¿no? Recuerdo en esos alegatos que él
defendía la libertad de expresión y la libertad de prensa, él decía, el juez del futuro, ¿no? Y yo me pongo a pensar, ¿qué será pues del político del futuro, ¿no? Debería tener las condiciones del doctor Vallarriestra, esas condiciones de tribuno, ¿no? Del arte de la oratoria, la persuasión, y también de defensa de los valores democráticos, ¿no? De ahí viene el aspecto de lo polémico, ¿no? Poco entendido en el sentido de la necesidad de defender por la defensa legal, ¿no? El derecho de defensa, a cualquiera, ¿no? Y él ha tenido defensas bastante polémicas. Sí, claro. Como usted decía, José, ya en el último periodo él no se sentía cómodo en el Parlamento, no solamente porque el nivel no era el mismo, no es lo mismo debatir pues con Ramírez del Villar o con Ulloa digamos toda esta larga lista de Bedoya, parlamentarios. Luis Alberto Claro, Sánchez, etcétera, etcétera. exactamente, ¿no? Y lo segundo es que el Fujimorismo hizo una modificación del reglamento porque entendía de que el Parlamento tenía por responsabilidad dictar leyes y mientras más dictara, mejor órgano del Estado era. Entonces redujeron drásticamente el uso de la palabra. Y entonces Villarrica se sentía muy incómodo porque él era de un orador digamos, de fondo, como le llaman, ¿no? Es decir, necesitaba un tiempo, digamos, más o menos largo para desarrollar sus ideas, ¿no es cierto? Y eso no era posible, pues, en 4 o 5 minutos. Entonces, cada vez que lo cortaban, él se sentía incómodo porque no podía ser él, ¿no? Porque efectivamente en 5 minutos se pueden decir cosas, pero en 10 se dice mejor y con más elegancia, ¿no? Entonces, ese es el tema. Interesante cuando el doctor Vallarriestra daba sus alegatos, él nunca se remitía al código, ¿no? Como es ahora, ¿no? Ahora incluso en las audiencias te permiten ponerles diapositivas, ¿no? Pero es una exposición de clase, ¿no? Él apelaba a valores democráticos, trascendentes, pensaba en el Perú del futuro. Era realmente una visión distinta, con los mismos jueces, ¿ah? O sea, es decir, él nuevamente se elegía como un tribuno y como una suerte de juzgador, ¿no? Y señalaba, ¿no? Como tiene que ser, digamos, la defensa legal, ¿no? Excepcional. Excepcional Era realmente, ¿no? cabalmente un artista porque, digamos, tenía el arte de escribir y el arte de hablar, ¿no? Entonces, el abogado tiene que tener esas dos cualidades y esos dos atributos. Y entonces, cuando un abogado pues usa un PPT, en realidad empobrece su discurso, ¿no? Porque lo que tiene que hacer es darle inspiración, sentimiento, exaltación, ¿no? Eh, Conectar con la gente, ¿no? Porque si no, pues coloco un papel y punto, ¿no? Entonces el papel, el rol del abogado allí decrece. Justamente la defensa va acompañada de la facundia, la oratoria, ¿no? La expresión de los conocimientos jurídicos con otras disciplinas, ¿no? ¿Y usted cree que en ese sentido, digamos, estas capacidades de la retórica, ¿no? La persuasión, ha ido cambiando, ha ido disminuyendo? Nos hemos vuelto, digamos, extremadamente codilleros, positivistas, ¿no? Meros aplicadores de normas, ¿no? Y olvidamos a veces el contexto de la situación y sobre todo lo que repetía permanentemente el doctor Vallarrez y sus alegatos, ¿no? La defensa de los derechos humanos, ¿no? Y esto va también de la mano con esta corriente contemporánea que implica la constitucionalización de los derechos, ¿no? Y de todos los procesos, ¿no? El proceso penal básicamente se ha vuelto un proceso en donde está de por medio de los derechos fundamentales, ¿no? La audiencia de tutela, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sin pensar en esa defensa, creo que todos los demás procesos, digamos, de las competencias que tiene el Poder Judicial se caen. Finalmente, nosotros nos debemos como abogados a la defensa de los derechos humanos, ¿no? Principalmente, ¿no? Dos planos, ¿no? En el plano político, yo creo que hay un antes y un después. Y eso tiene que ver ya con el ingreso de Ricardo Belmont a la política. Cuando se empobrece el lenguaje, cuando el medio de comunicación con el ciudadano es la pelota que se desinfla, con la camiseta que se suda, es decir, se llega pues a niveles primarios de diálogo con la ciudadanía, entonces allí creo que muere ya, digamos, el
político estilo, el político clásico. No me lo imagino a La Torre o a Alan Fernando Belaúnde García, Terry, a Alan ninguno de los García grandes fue, oradores que hemos tenido, Alan García digamos, fue tal bajar a ese vez, nivel para sí, comunicarse con la ciudadanía. Al contrario, con los discursos de estos líderes se elevaba el pueblo a un nivel de comunicación emocional y cultural, digamos, importante. Y eso que ya trasladado al ámbito jurisdiccional, el problema es que el atropello de los jueces a los abogados se hace cada vez más patente. Eh, y ahora, digamos, en todo, básicamente el argumento es la carga procesal. Entonces le dan a uno 5 minutos. Me acaba de pasar a mí. El tema era sumamente importante. Tiene usted 5 minutos. Y le digo, creo que me voy a exceder. No se va a poder usted exceder. Y cuando iba al minuto y medio, ya el juez me estaba marcando. A los 3 minutos le dije muchas gracias. Creo que usted no tiene interés en escucharme, no tiene interés en saber lo que dice la parte. Así que, y no tengo la certeza de que usted vaya a leer la demanda y los demás escritos que hemos enviado. Pero bueno, solamente le pediremos a Dios que tenga piedad con usted, nada más. Ya no había nada más que conversar. el último gran político fue Alan García en ese sentido, de Sí, mezclar, digamos, la oratoria, la persuasión, sin bajar el nivel político a clichés, ¿no? él pudo surfear una época en donde ya el arte de hablar, al de comunicarse con el público, era sustituido por el baile, ¿no? El baile del chino, las orquestas, O el marketing el político. marketing, ¿no? Entonces, pero Alan García supo, a pesar de que ya eran tiempos diferentes, supo ser fiel a su estilo y exponer y aflorar sus condiciones y cualidades oratóricas, ¿no? Pero ya ahora sí, la cosa pues es lamentable, ¿no? No hay posibilidad. Doctor, es también, como usted mencionaba, finalmente una consecuencia ya en el ámbito judicial de la aplicación fría de la norma, ¿no? Y se olvida que detrás de la norma hay un drama humano, ¿no? Justamente lo que usted mencionaba, ¿no? Que al final los abogados también somos como actores, ¿no? Sí, somos actores, pero somos actores de dramas reales, ¿no? Así es. Entonces, cuando los operadores jurídicos simplemente van y aplican la norma, y como usted dice, no, no, me tengo que ir, ¿no? A mí me ha pasado igual hoy día de hoy, ¿no? Una actuación, y además me dijeron, firme, firme. Pues tengo que leer el acta, tengo que saber que, no firme, no, porque me tengo que ir, tengo otro. Oye, no, no, por Sí. favor, ¿no? O sea, igual, como usted decía, lo trasladamos al ámbito de las audiencias y demás, es terrible. Igual, y nuevamente ahora el tema político, ¿no? En el Congreso, ¿no? 5 minutos, ¿no? ¿Qué se puede decir en 5 minutos, ¿no? Es realmente, yo no sé si es tal vez citando a un jurista alemán cuestionado, ¿no? Que es Schmidt, ¿no? No sé si hemos caído en una suerte de decisionismo, ¿no? Donde ya no importa, digamos, la discusión, ¿no? Sino simplemente que se decida, ¿no? Y si esa decisión es injusta, no importa, pero tiene que tomarse una decisión y hay que hacerlo porque tenemos carga. Entonces, Eso es verdad. y eso, Eso en el plano judicial y en el plano político se han perdido el respeto a las jerarquías. Por ejemplo, en el Parlamento inglés, cuando se trata de un tema de importancia, por ejemplo, vamos a llamar el voto de investidura, habla el líder de la agrupación, de una de las agrupaciones, y ya no habla nadie más de la bancada, ya habló el líder, ya fijó la posición de la bancada, ya se sabe cuántos votos van a ser a favor o en contra de la cuestión de confianza, ¿no? Aquí eso no sucede, aquí todos los parlamentarios quieren hablar y además en breve tiempo. Y eso hace que finalmente la posición de la organización política se diluya y demos una impresión muy pobre al Parlamento, porque uno prende la televisión y escucha esos discursos y dice, bueno, para esto pagamos nuestros impuestos para escuchar estas cosas y por eso es que el Parlamento se desacredita, ¿no?
Hay Doctor, parlamentarios que sirven para, digamos, exponer las argumentaciones de la bancada. Hay parlamentarios que hacen una muy buena labor técnica en las comisiones. Hay parlamentarios que son eficientes agentes de representación, es decir, articulan muy bien, digamos, con los sectores claro, de la sociedad. crean A cada uno cumple un coaliciones, rol, exactamente. ¿no? Pero pretender que vamos a tener 130 oradores, la gran parte de ellos mediocres, entonces el Parlamento se va al suelo, ¿no? Doctor, para ir terminando, nuevamente le agradezco mucho por la entrevista. Esta entrevista está dedicada al doctor Javier Barriestra, en homenaje al doctor Javier Barriestra, tribuno, constitucionalista, abogado litigante, porque los grandes homenajes se tienen que hacer en vida, ¿no? Y es nuestra labor reconocer la batalla de Barriestra con respecto a la defensa de los derechos humanos. Dos cositas. Nos olvidamos de un espacio en el que también se estaba olvidando la discusión y la dialéctica, digamos, del sano intercambio de ideas, ¿no? Y es la universidad. Ahora los alumnos te piden el resumen o las diapositivas, ¿no? Y en base a eso quieren estudiar y aprobar, ¿no? Y cuando no es así, ¿no? O sea, yo al menos cuando tengo la oportunidad de hacer la docencia, yo me gusta escuchar a los alumnos, ¿no? Y hay que confrontarlos, ¿no? O sea, hay que decir, oye, pero dame una crítica, dame una opinión pues crítica, ¿no? Y eso se ha perdido en la universidad, que es un lugar privilegiado justamente para la discusión crítica y para los debates. Bueno, estas personas que hemos mencionado anteriormente, estos grandes oradores, estos grandes tribunos, se foguearon en la universidad, básicamente. De ahí es donde dan luego el salto a la política, ¿no? La universidad ha dejado de incentivar, en primer lugar, el interés por lo público. Se ha convertido en un centro de formación profesional, lo cual es correcto, pero es también un centro de formación ciudadana. Y, digamos, las grandes discusiones, los grandes debates sobre los temas nacionales no pasan por la universidad, ¿no? Igualmente los alumnos pues, muestran poco interés por a los asuntos que no sean los propios, los personales, los específicos, ¿no? Ya no hay la idea de lo otro, el nosotros, ¿no? El proyecto colectivo. Estamos viviendo una sociedad pragmática, de una moral relativista y, digamos, de una ausencia de ciudadanía, ¿no? Por eso es que tenemos la situación que tenemos, ¿no? Finalmente, doctor, la última pregunta. Es un tema importante, le voy a pedir un poco de brevedad por el tiempo, y que de hecho era el motivo por el que lo escribí para poder conversar, pero al final lo hemos dejado al final, que es este pronunciamiento con respecto a en defensa del orden constitucional, ¿no? Donde firma usted, firman connotados juristas, doctor García Belaunde, Quiroga, Eto, bueno, toda la criminata del derecho constitucional. Ferrero Costa, Álvarez Miranda, Urbiola, Delgado Silva. Doctor, ¿cuál es la finalidad de este pronunciamiento, ¿no? Que ha estado Sí, circulando en redes, ¿no? la idea es muy sencilla, ¿no? Es decir, ante las amenazas que en su momento generara el felizmente ya ex presidente del Consejo de Ministros, señor Guido Bellido, de plantear una cuestión de confianza como una antesala a la disolución del Congreso, a efectos de impedir que el Congreso de la República eventualmente hiciera uso de un instituto que es el de la censura para, digamos, sacar del poder a un impresentable como es el señor Maraví. Evidentemente eso implicaba una amenaza a la autonomía, a la independencia, al Estado de Derecho y fundamentalmente digamos, arrojar, digamos, al Congreso casi al precipicio para una nueva disolución. En consecuencia, había que hacer algo para que esa situación no se consumara. Y creo que el Congreso ha hecho bien en dictar esta ley de desarrollo constitucional que precisa los alcances y contenidos de la cuestión de confianza. Y curiosamente, el Poder Ejecutivo ha presentado un proyecto alternativo en la que reconoce que la cuestión de confianza en los términos planteados por el Congreso es correcta. Difiere, por cierto, en el rango de la norma,
pero en el contenido de la misma está de acuerdo. Entonces, creo que ha sido una doble victoria. Primero, porque se ha salvado la autonomía y la independencia del Congreso, y en segundo lugar, porque de manera contradictoria el Poder Ejecutivo ha reconocido que desde la época de Vizcarra se venía dando una interpretación que en suma era un fraude constitucional. Bien, doctor, le agradezco mucho, le envío un fuerte abrazo, como siempre, bienvenido a Tierras Arequipeñas, esperamos tenerlo pronto. Mañana empieza el Congreso de Derecho Constitucional, usted va a estar presente virtualmente, ¿no? Virtualmente, así que seguramente nos estaremos viendo. Le mando desde Arequipa nuevamente un fuerte abrazo, doctor. Igualmente, y agradecido por permitirnos coparticipar en este hermoso recuerdo a un entrañable jurista, parlamentario y amigo, don Javier Vallarresta. Gracias, doctor, le mando un fuerte abrazo.